y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de Porres, Martín de la caridad. de la caridad. Martín de Porres es llamado Martín de la Caridad porque la practicaba de día y noche. La portería del convento estaba llena de indios, negros, mulatos y soldados humildes. Él repetía: no hay gusto mayor que dar a los pobres. Los albergó muchas veces en casa de su hermana Juana, que tenía mediana posición social. Su nombre es Martín, Martín. Martín de Porres, Martín de la caridad. Grabado en mi mente y en mi corazón. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada en Lima por Radio Santa Rosa en 1500 kilociclos en la amplitud modulada y 105.1 en la frecuencia modulada al sur de Lima. También está con nosotros Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, también comparte la señal, Radio Ucayali en Cepagua, Radio La Convención en Quillabamba, donde nos ven a través de la plataforma televisiva que tiene Radio Quillabamba, y Puerto Maldonado, donde nos escuchan por la radio y también nos ven por la plataforma televisiva. Todas estas son las emisoras con el carisma dominico del Perú. Y también se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca, Radio San Valentín, en Apurímac también nos transmite Radio Estación Solar, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio. Metagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Apumac Estéreo también nos transmite, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos listos para empezar el programa. Ya está Rosa María también lista. Hace un fin de semana agotador para todos. Bueno, Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, por fin he podido dormir, y creo que algunos peruanos como yo hemos podido dormir anoche y levantarnos hoy para estar con ustedes. Buenos días a todos. Creo que se ha avanzado mucho en este fin de semana, pero todavía falta la mitad del camino, así que vamos a hablar de lo que se ha avanzado y de lo que falta. El lunes pasado, yo insisto con esto porque me han pedido que mucha gente joven que lo vuelva a explicar.
el fin de semana, el lunes pasado, lo que hubo en el Perú fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado parlamentario, pero un golpe de Estado. Es decir, un grupo de gente, en este caso congresistas, decidieron que tenían derecho a ocupar el Poder Ejecutivo por los solos votos que tenían. Yo considero que esa interpretación de la Constitución es equivocada, es inconstitucional, y creo que hoy el Tribunal Constitucional va a decir algo al respecto. Espero que lo diga. Pero los acontecimientos se desencadenaron cuando Manuel Merino decidió ser presidente, aprovechando su ubicación de presidente del Congreso, llamar a Antero Flores Arauz, y como hemos denunciado durante la semana pasada, comenzar a suscitar una serie de conflictos de interés que yo creo que enardecieron a la población. La reforma universitaria, la posibilidad de que las elecciones estén en juego, el asalto al presupuesto con proyectos presentados por los congresistas que nunca hubieran sido aceptados, las declaraciones de congresistas diciendo, ahora sí, ya no tenemos un poder ejecutivo que nos amenace con ir al Tribunal Constitucional. Es decir, la sensación de que una minoría parlamentaria había tomado el poder y su poder no tenía límites. Y el límite se lo puso en la calle, porque se consideró manifiestamente injusto lo que había hecho el Congreso de la República. Injusto porque, al final de cuentas, nadie los eligió para esto. Mucha gente dice, pero si los hemos elegido, no para esto. O sea, yo te elegí para que seas congresista 18 meses, con la promesa de una reforma política, con las promesas de eliminar la inmunidad parlamentaria, ¿no se acuerdan? Esas fueron las promesas de enero. No los elegimos para que le den un golpe de Estado a Vizcarra y pongan a uno de ellos de presidente del Perú. Allí hay una promesa rota. No solo es que votamos mal, porque elegimos a personas con mal carácter, sino que esas personas nos defraudaron a nosotros, porque no cumplieron nada de lo que habían prometido. Y es un Congreso sumamente mentiroso. Ese es el problema más grave que tiene ahorita. Hay una crisis moral de mentiras dentro del Congreso de la República. Nadie dice la verdad. Ayer, luego de 2 fallecidos, que están velando hoy, para enterrar hoy, que han velado toda la noche, a ese costo, casi 100 heridos en distintos hospitales del Estado y de salud y de privados, a esta hora Alberto Belaúnde acaba de escribir que no son 7 los desaparecidos, que son 14 los desaparecidos que él tiene. ¿En qué comisaría están? ¿Dónde están? ¿Por qué no se han reportado sus casas? ¿Por qué sus familias los están buscando? Es un asunto feo, pero hay que decirlo, raro, que hasta ahora no aparezca un grupo de gente que sus familiares están buscando. Esperemos que con el paso de las horas se aclare. Se aclaró mucho, porque ayer a esta hora faltaban como 60. Después bajó 40. Ya estamos en 14, según Alberto. Otras fuentes, la policía dice 4. La Defensoría dice 7, pero están en esa discusión. Puede ser que haya algunos nombres repetidos, efectivamente, no todos tienen fotografías. Hay que esperar, y espero que todos aparezcan. Y ayer en el Congreso transmitimos de manera extraordinaria con Radio Santa Rosa, nos hackearon la cuenta, nos hackearon la página web, el Facebook, en fin, todos los desastres posibles, pero logramos salir al aire para explicarles qué estaba pasando en el Congreso. Parecía que Merino no iba a renunciar. Estaba dubitativo. Su discurso fue muy, muy extraño, yo le diría desastroso. Y el de Valdés también, porque parten por decir que han vacado a un presidente corrupto, y todos sabemos que ese no es su interés. Que los problemas de corrupción de Martín Vizcarra no son de interés de estas bancadas, porque si fueran de interés de estas bancadas, resolverían los problemas de corrupción que tienen sus bancadas. Es una treta, es un ardid, es una forma de liberarte de un presidente que te es incómodo para una agenda que tiene puntos muy diversos y encontrados, pero que está sobre la mesa. Y lo hemos dicho varias veces, una agenda de 3 puntas: reforma universitaria, asalto al fisco, o sea, sacar plata del presupuesto para repartirse para sus obras en sus localidades, lo cual es inconstitucional, y postergar las elecciones. Insisten en que no es verdad, pero no hay otra razón. Miren, lo he dicho 1000 veces, nadie da un golpe de Estado para estar 8 meses en el poder. Nadie.
Eso no es un gobierno de transición, tampoco. Este es el gobierno de la administración de una crisis provocada por el propio Parlamento, provocada por Keiko Fujimori, por Acuña, por Antauro Humala. O sea, esos son los personajes, por Raúl Díaz Canseco, por Vitocho, esos son los personajes que están detrás de esta crisis. Esos son los líderes políticos que han causado este enorme daño al Perú. Hemos perdido una semana en vez de una crisis económica y una pandemia. El gabinete no ha renunciado, ha dicho ayer Merino, mentira, porque ya renunció. Y no hay presidente del Consejo, o sea, no hay presidente de la República, menos va a haber gabinete. Si no les han publicado las renuncias en el peruano, es que probablemente no tienen ante quién renunciar, porque Merino ya renunció y ya le aceptaron su renuncia en el Congreso. Descabezado el Congreso, descabezada la presidencia de la República, hoy amanecemos sin presidente, no hay vicepresidentes tampoco hace tiempo, no hay presidente del Congreso. Toda la línea de sucesión del Ejecutivo no existe. Y el Congreso no tiene mesa directiva. Eso es lo que han causado. Eso no es obra del pueblo, eso es obra del Congreso. Eso es lo que han causado. Tenemos dos poderes del Estado en este momento descabezados. Ayer en la tarde, las idas y venidas han sido de telenovela, Abel. Después de que nos despedimos del público, comenzó la negociación. Ha sido penoso, por ponerlo menos, y déjenme contarles algunos entretelones de la historia. Era evidente que los 8 partidos golpistas tienen rabo de paja, pues porque son los que han organizado esto, ¿no es cierto? Y tenían que ceder al Partido Morado un espacio protagónico, porque es el único partido que no votó por la vacancia, porque se dio cuenta del primer día que era un golpe de Estado. Muy bien. Lo lógico es que entre las personas con más experiencia del Partido Morado se pensara entre Gino Costa y Sagasti. Eso era más o menos lo que se pensaba temprano, porque son los que tienen más experiencia, porque son los que no tienen chicharrones, pues son personas honradas y porque tienen una vocación democrática que puede tranquilizar al país, que es lo más importante, tranquilizar a la gran mayoría del país, a las minorías no, pero probablemente a la mayoría sí. Pero los voceros, y estamos hablando de APP y Acción Popular, se pusieron necios y dijeron que Sagasti solo podía postular si Julio Guzmán renunciaba a su candidatura. Hay un problema complicado porque Sagasti es precandidato a la vicepresidencia con Julio Guzmán. Y sí, efectivamente, tú no puedes tener un candidato a la vicepresidenta ejerciendo el cargo de presidente. Podría haber renunciado a ese cargo, es decir, miren, yo me quedo de presidente, pero no voy a ser candidato a la presidencia, a la vicepresidencia con Julio Guzmán. Pero no, querían que Julio Guzmán renuncie a su candidatura completa. Y no solo eso, dijeron Gino Costa vetado. Y comenzaron a vetar. No, vetado. Muy bien. Entonces dijeron, Sagasti no puede ir a la presidencia. Vetado. Primera vicepresidencia y que se quede a cargo del Congreso. ¿Quién va de congresista? Rocío Silva Santisteban. Y miren, con todo cariño, Rocío Silva viene con nosotros todo el tiempo, siempre nos contesta las llamadas. Yo creo que es una persona muy democrática, es honrada, que ya en este Congreso es porque medalla de honor, ¿no? Es honrada, no tiene chicharrones, no le debe plata a nadie, ¿no es cierto?, ni favores. Y eso es muy importante. En este momento estamos viviendo una crisis moral, o sea, ser honrada, tiene palabra, que eso también es un valor bien importante, pero tiene ideas económicas que no son las de la mayoría del Perú. Y no solamente no son de la mayoría del Perú, sino que asustan, aterran. Por eso su candidatura no es viable. Y era obvio, yo lo decía desde temprano, no es viable. El problema son sus ideas económicas. Si nombra de ministro de Economía a Pedro Franqui, la bolsa se cae pues en el acto, ¿no? Y el dólar se dispara en el acto. Un poco como pasó cuando eligieron a Ollantumala. No es que Ollantumala no fuera una persona democrática, sino que los que lo acompañaban y sus ideas, lamentablemente dicen otra cosa. ¿Qué ideas? Bueno, es una persona que está contra las industrias extractivas. Es anti-extractivista, lo ha dicho muchas veces. Entonces, ser anti-extractivista es estar contra la pesca, contra la minería, contra las industrias extractivas de madera, etcétera. No es que no admita que existan, pero las considera más o menos perversas per se.
Y tú no puedes tener un país que sale de la pobreza hoy si no es con minería. En general hay un sesgo anti-empresa privada y anti-inversión privada, porque corresponde a un grupo de ideas que cree que el Estado es el mejor productor de bienes y servicios. Cree en la gran empresa privada, perdón, en la gran empresa pública. Y ese proveedor de bienes y servicios que es el Estado no puede competir con el sector privado, por lo tanto tienes que darle monopolios. O sea, cree en la economía de los 70s. Yo no discuto sus ideas en favor de los derechos humanos y en favor de las mujeres. O sea, no podría discutir eso, estoy completamente de acuerdo. Pero sus ideas económicas no son las ideas económicas de la mayoría del Perú, y menos en tiempo de crisis. Y eso creo que cualquiera lo sabe. O sea, ella ha batallado contra la ministra de Economía pidiendo un bono universal, cuando le explicaban que no era viable y que ibas a terminar financiando a gente que no lo necesitaba, no lo entendía. Ella ha acompañado proyectos como la supresión de peajes porque cree que el legislativo sí puede modificar contratos a través de la Constitución. Uno de los asuntos que es angulares en materia económica. Sí fue más cauta, eso hay que decirlo y reconocerlo, en el tema de la ONP, que votó en contra. O sea, eso sí. Yo creo que ya había pasado un tiempo, pero en otras normas ha acompañado cosas que no se han debido acompañar. Pero que son coherentes y consistentes con un talante que muestra un aprecio por un Estado empresario y por un control de los medios de producción. Entonces, el problema es ese. Yo no voy a entrar pues acá a descalificaciones absurdas como la de Urresti, francamente, que gritaba terrorista. ¿Cuándo le ha preocupado la economía a Urresti? Urresti, que se quiere liquidar el fisco volándose los fondos de la ONP, preocupado por la economía a la hora de votar. ¡Qué desvergüenza, la verdad! Pero francamente, ¡qué desvergüenza! ¿Cuándo le ha preocupado la estabilidad de los contratos Urresti? Promotor de que se vuelen los peajes en el Perú. O sea, ¿de verdad? ¿En serio? No, pues eso es una banalización del problema. El problema son ideas económicas que no son las de la mayoría del Perú, que además está esperando más bien un impulso de la empresa privada para poder salir adelante. Entonces, mientras el país celebraba la renuncia de Merino, porque la han celebrado, tengo imágenes en la Plaza San Martín que la gente estalló en júbilo frente al Congreso y en todo el país, porque la gente marchó para que Merino se vaya, porque era el símbolo de un golpe de Estado. Mientras se celebra eso, se negociaba. Y como ha contado después Rocío Silva Santisteban, y yo le creo porque no es una persona que mienta, Luna Gálvez y Luis Valdés le dijeron que no había ningún problema, que iban a votar por ella, sus bancadas. Hasta ellos votaron en contra. Cuando arrancó la votación, yo pensé, bueno, si se están yendo con una lista, todo está consumado, lista única. Es como si tú fueras el único equipo jugando en la cancha, ¿ya? No tienes a quién ganarle porque tú eres el único. Bueno, los votos en contra los ganaron. ¿Los votos en contra de quién? De todos los que estaban en la Junta de Portavoces. Los únicos que han votado a favor en bloque han sido Frente Amplio y el Partido Morado. Además, 7 votos de Acción Popular a favor, unos cuantitos de APP, poquísimos, ¿no? Llegaron a 30 y tantos votos y ahí está, ahí quedó. El FREPAP en contra, el Fujimorismo completo en contra, Podemos completo en contra, UPP casi todo en contra. O sea, después de que les habían dicho que sí. Lo cual prueba varias cosas, ¿no? La primera cosa es que es imposible negociar cualquier cosa en esta vida, pero cualquier cosa, con una persona que te miente. O sea, no puedes negociar con APP porque son intrínsecamente mentirosos. O sea, Luna apoyaba a Vizcarra hace 15 días. Ese es un Judas. Te dice, sí, claro, por supuesto. O sea, no tienen palabra. Y en este Congreso eso se ha exacerbado. Yo prefiero una persona que me diga, no, yo por ti no puedo votar. En estas condiciones no puedo votar porque no representas lo que yo creo que es una posición de centro, que es la única que puede administrar el país en este momento. Perfecto. Y esa es nuestra posición, no va a pasar. Hay gente, sí, postula, ¿ya?
y después votó en contra. No tienen palabra. Es gente realmente... O sea, en la política, como en cualquier otra actividad humana, si tú te comprometes, te comprometes. Si tú dices, yo voy a estar a las 8 de la mañana con ustedes todos los días de lunes a viernes, ese es un pacto. Pero no puede ser que Abel me llame y diga, no, ya no voy a estar hoy día. Tenemos un pacto. Y la vida civilizada se construye sobre el respeto a la palabra empeñada. Si yo ya te di mi palabra de que te voy a vender mi celular, te lo tengo que vender, porque ya te di mi palabra. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí? Pero no has firmado nada. Yo ya di mi palabra. Ya prometí, ya dije que sí. Es que no, si no has firmado el papel, no, es una formalidad. Yo ya di mi palabra. ¿Cuánto vale tu palabra? ¿Cuánto vale la palabra del señor Acuña en el mercado de la verdad? 0. ¿Cuánto vale la palabra del señor Valdés, que fue el que promovió a Rocío Silva? ¿Cuánto vale la palabra del señor Luna Morales? 0. Pero 0 entre 0. 0. Ese es el problema. Entonces, no hay forma de llegar a un acuerdo, porque todos mienten. Mención aparte, por supuesto, el Partido Morado. El Partido Morado es el único, como partido, digamos, que sale ganancioso, o salía ganancioso de esta situación, porque es el único partido no golpista. Pero, ayer les han hecho un truco. Era un truco bien hecho, porque Sagasti en algún momento se da cuenta. Primero el Partido Morado dice, nombremos a Sagasti y que asuma después Vizcarra. No asume Vizcarra. Muy bien. Pongamos a Sagasti y a Rocío Silva Santisteban de vicepresidenta. No. Pongamos a Rocío Silva Santisteban y a Sagasti de vicepresidenta. Y ahí todos estuvieron de acuerdo. Pero Sagasti retira su firma en la tarde porque le hacen ver lo que les acabo de explicar, que es inviable una candidatura a Rocío Silva Santisteban. Pero a las 8 de la noche vuelve a poner su firma porque sí, vamos a arreglar. Muy bien. Les hicieron un truco, los agarraron de idiotas. Porque ahora el señor Urresti, el señor Luna, el señor Valdés pueden decir, bueno, los morados ustedes saben que están, uno, ¿no?, avalando a Vizcarra, son la bancada de Vizcarra, que lo han dicho todo el tiempo, y 2, son rojos de izquierda y votan con Frente Amplio. Los fregaron. Los agarraron de idiotas. Quemadazos han salido de esto. Yo soy de Julio Guzmán, me encanta quemarse. Y quedan como unos angurrientos, dispuestos a negociar cualquier cosa para llegar al poder. Exactamente donde los querían los otros. ¿Qué quieren los otros? Ayer Martín Tanaka lo dijo muy interesante. Quieren otro Merino. Quieren otro Merino. O sea, tú no puedes pasar de Antero Flores Arauz a Rocío Silva Santisteban. ¿Se dan cuenta? O sea, no puedes pasar de los congelados a los incendiarios. O sea, no es viable. Lo han hecho a propósito. Otra posibilidad, que expresó esta mañana, lo escuché a Luciano López, que yo también la estoy pensando desde hace varios días, es que el Congreso va a decir, ¿saben qué? Nosotros no vamos a decidir nada hasta que el Tribunal Constitucional no decida. Y eso es lo que están todos esperando. Han citado a las 10 de la mañana, anoche, medianoche, ha salido una lista, Julio Guzmán, salió como a las 11:30 de la noche en Canal E, dijo, vamos con una lista solo de nosotros. Pero ellos son 9, pues. Y el problema es que tienen 9 votos, no tienen nada más. Y sin negociar con nadie. Pero por lo menos es más coherente. Porque es una forma de decir, todos los demás son unos mentirosos. Los han agarrado idiotas, pero mal ayer. A Rocío Silva y a todos los del Partido Morados. Lo que hay que esperar ahora, creo yo, es que el tribunal se pronuncie. Y el tribunal, les guste o no a la mitad del país, la mitad del país va a estar de acuerdo y la mitad del país va a estar en desacuerdo. Pero eso es vivible si quieren. Van a reponer a Vizcarra.
¿No es lo mejor? No, no es lo mejor. Pero van a restituir las cosas al estado anterior. Y obviamente Vizcarra no puede tener a Merino pues de presidente del Congreso. Es evidente que es un grupo que lo ha querido vacar. No, lo ha vacado. Entonces probablemente sí, ahí en ese contexto se tenga que escoger a una presidencia del Congreso un poco distinta, ¿no? Eso es lo que está pasando. Yo creo que entre hoy y el miércoles van a restituir a Vizcarra. Porque no hay nadie en el Congreso que pueda sustituir a Vizcarra. Con todo lo que Vizcarra puede representar, que es ahorita 60% de apoyo a la población, entre 50 y 60% de apoyo a la población. A ver, algunas condiciones de estabilidad, ¿no es cierto? Y el compromiso de unas elecciones. O sea, ¿quién del Congreso nos puede garantizar que van a haber unas elecciones limpias y transparentes y justas? Estos señores que no tienen palabra, que están ahí para coparlo todo, para ver con quién se arreglan, o Vizcarra, que no tiene partido, no tiene proyecto, no postula. Vizcarra, pues. Vizcarra no se va a tirar la reforma universitaria y se llama a Tony Alva de nuevo. Tony Alva va a defender el presupuesto público con uñas y dientes porque ya dijo anoche lo que es verdad. Estos congresistas están tirando el país por la borda. Un país que necesita salir adelante, desesperadamente. Porque al final de cuentas no hay plata en los bolsillos. Es un problema bien serio. Y no se va a obtener plata en los bolsillos regalando lo que tiene el fisco, sino creando empleo. Y el empleo se crea en el sector privado. Y algo que debería mejorar, la inversión pública, que también está parada. Así están las cosas. O sea, miren, el burro con el tiempo no mejora a caballo. Por más que uno trate. ¿Ok? Mentiroso, siempre mentiroso. Golpista, siempre golpista. Esas cosas están en el ADN de las personas. Si yo te doy mi palabra y no te cumplo, nunca más. Pero nunca más, porque eso no va a cambiar. ¿Ustedes le comprarían algo a un proveedor que no les cumple? ¿De nuevo? ¿Ustedes llamarían al carpintero al que le dieron el adelanto y nunca más lo vieron y 6 meses después trae la pieza mal hecha? ¿Lo volverían a llamar? No, ¿no es cierto? Ya pues, esto es igual. Acá se pacta y los pactos no se cumplen. Bueno, no puedes pactar. Pero de nuevo, hay que decir, la candidatura de Rocío Silva era inviable y se debieron haber dado cuenta ella y los morados, que son unos pavos completos, vocación de pavos, debieron haberse dado cuenta. Es inviable porque, reitero, no porque no sea una persona democrática y honrada, que lo es, y no por sus ideas feministas o de defensa de los derechos humanos, que son muy, digamos, coherentes con lo que dice la Constitución del Perú. El problema son sus ideas económicas y la necesidad de la izquierda de cambiar el capítulo económico de la Constitución porque tienen posiciones anti-extractivistas, es decir, todas las industrias extractivas del Perú son vistas con recelo, con sospecha, se les considera perversas. Esta es una corriente internacional, no se le ha ocurrido a Rocío Silva Santisteban. Entonces hablan de ordenamiento territorial para que no haya industrias extractivas. Eso es. Consideran a la minería perversa. Entonces, es bien difícil que el Perú acompañe. 20% del Perú la va a acompañar, pero el 80% no. Ahora, ella dijo con toda honradez, pero lo dijo después de la votación. Obviamente yo no voy a hacer ningún cambio. Este es un gabinete de transición, yo diría más bien de administración de crisis, ¿no? Hasta unas elecciones. Pero el riesgo era enorme. El riesgo era enorme. Porque el Perú tiene todas las razones, yo creo que ella es honrada, dice la verdad, pero tiene todas las razones para no creerle. Porque pertenece a un congreso donde la gente miente normalmente. Y porque iba a estar muy presionada. Ella no es militante de Frente Amplio, eso hay que decirlo. Ella pertenece, nos lo contó la semana pasada, a un colectivo chico que tiene otra agenda, sobre todo vinculada a derechos humanos y a derechos de la mujer. Oye, yo soy feminista, nunca lo he negado. Y además tiene todo el derecho de serlo. Ese no es el problema.
Claro, toda la derecha bruta y achorada se le iba a tirar encima, con mis hijos no te metas, inevitablemente le iban a decir abortista y Dios sabe cuántas cosas más. Pero, ese no es el problema central es la economía. La propuesta de Frente Amplio y de la izquierda en materia económica es aterradora para un sector del país. O sea, les da más miedo que merino. Y la DBA, que ha perdido todo este fin de semana, la iba a hacer puré. Pero le iban a hacer puré en todos los programas de televisión, iba a hacer una cosa sin parar. Anoche se estaban asfixiando, ustedes no saben lo que eran los grupos de WhatsApp, se estaban había aparecido el demonio, más o menos, y claro, le imputan cosas que son absolutamente falsas, ¿no? Para muestra, Urresti a la hora de votar, ¿no? ¡Terrorista! Jamás Rocío Silva de Antisteban ha sido una persona terrorista, por el contrario, como mucha gente de la izquierda ha sufrido mucho por culpa del Sendero Luminoso del MRTA, el estigma, la marginación, muchas cosas. ¿Es una persona de izquierda? Sí. ¿Tiene ideas socialistas? Por supuesto que sí. Ayer circulaba profusamente un WhatsApp, que era una cita, no era algo que ella decía, sino una cita de el derecho a la propiedad. Uy, no creen en la propiedad. Tienen un concepto de la propiedad pues diferente, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Pero lo dijo, yo no voy a llamar a un gabinete pues de centro, no lo puedo llamar a un gabinete que con un programa, porque en mi programa no lo puedo poner, pero no había garantía de eso. Y eso fue lo que pasó ayer. No lo sabía Podemos, no lo sabía APP, no lo sabía Acción Popular, claro que lo sabían. Claro que lo sabían. Le han puesto a ella y a los de Podemos para dejarlos en offside, para dejarlos en ridículo, para decirles, ay, caíste en el truco, tarado. Y ganar tiempo. Ganar tiempo porque el Congreso no quiere resolver el problema, quiere que lo resuelva el Tribunal Constitucional. El Tribunal se reúne al mediodía, no sé si va a emitir algún tipo de decisión hoy día. Porque hay varios temas procesales muy, muy complicados. O sea, la audiencia para ver el tema de incapacidad moral por el caso de Richard Swing es para el miércoles. Si han adelantado, tal vez tengan una resolución anticipada. Podrían tenerla. O sea, en medio de sus reglas, el TC tiene gran flexibilidad para hacer muchas cosas. Tiene este rol de pacificador social, que a veces asume. Podría ser para pacificar al país, señalar que lo que ha habido el lunes pasado es un golpe de Estado y que el señor Vizcarra tiene que seguir siendo presidente del Perú. Con lo cual, regresamos a donde estábamos el lunes pasado y seguimos adelante. Sin carro los domingos. Ahora, dicho sea de paso, Abel, las medidas restrictivas por el COVID creo que ya no existen, ¿no? El pueblo las ha derogado de facto. Sí, ¿no? todo el mundo ayer en la calle. Este fin de semana, toda la gente en la calle. Toda la gente en la calle, olvídate del derecho a reunión, olvídate del libre tránsito, ninguna restricción ya, los carros afuera, ya. Para todos, hay que decir, y eso sí se ha cumplido, y bastante, no dejen de usar sus mascarillas. No dejen de usar sus mascarillas y no griten en general. Y traten de no pegarse tanto a la gente. Igual estás así, ¿no? O sea, no se puede, pero... ¿Van a continuar las marchas? Claro que van a continuar las marchas. Pero por supuesto, han despertado un monstruo en el Congreso. Y además, hay que decir que el nivel de organización espontánea es algo muy lindo de ver, porque no hay una dirigencia. Los chicos que han montado bicicleta ayer, yo tenía a toda mi familia montando bicicleta hasta el centro, tenían sí un grupo de ciclistas que dijeron, nosotros organizamos. Y daban instrucciones, ¿no? Todos por acá, dejen libre esta vía. O sea, había un nivel de organización para esa actividad. Los que se organizan para ser brigadistas, para esa actividad se han organizado. Entonces, no hay una organización central. Y son personas que ayudan de manera muy solidaria. O sea, ¿quién ha recogido a los heridos y a los fallecidos?
los mismos chicos que estaban ahí. ¿Son sus amigos? ¿Están en el mismo grupo político? ¿Militan? No. Se han organizado para algunas cosas. Arman sus carteles con cartones, sacan la casa, todos pintan, salen. Bien. No tienen muchas consignas. Hay algunas que me gustan, como se metieron con la generación equivocada, la generación del Bicentenario. Me gusta, porque creo que hay mucha espontaneidad, mucha frescura, y ningún político, salvo que seas un suicida, se va a indisponer con las masas, porque son sus electores. Entonces tienen esa gran protección. Bueno, teníamos hoy día, Abel, tenemos invitado, va a estar con nosotros Iván La Negra. Así es, Rosa María. Vamos a ir a la pausa y la pregunta que nos hacemos es, el señor Merino, el señor Antero Flores Arauz y el ministro del Interior, ¿tienen alguna responsabilidad directa con la muerte de estos dos chicos y con los heridos? Y ahorita tenemos todavía 9 desaparecidos que todavía no aparecen y es una gran preocupación. Sí, han sido denunciados penalmente ayer Merino, Antero Flores Arauz, el ministro del Interior y el comando de la policía. El nivel de responsabilidad es muy diverso, hay que decirlo, ¿ya? No todos tienen responsabilidad, algunos tienen responsabilidad política, no siendo ya políticos en el ejercicio perdieron, y perdieron por eso. Otros tienen responsabilidad administrativa, sobre todo en los comandos policiales. Otros tienen responsabilidad civil. El Estado tiene responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque estos jóvenes son víctimas y sus familias tienen que ser reparadas por el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior como institución es parte en el proceso penal y tiene que reparar. Tiene que reparar pagando reparaciones civiles por la muerte de estos chicos, que eran la esperanza de sus familias. No solamente pagando los gastos del sepelio, no. Estoy hablando de reparación civil. Eso es importante. Y también, por supuesto, responsabilidades penales, que son de distinto tipo. Yo creo que la responsabilidad penal más fuerte está en el comando policial y en el ministro del Interior. ¿Quién dio la orden de disparar a estos chicos? Porque las necropsias no mienten, tienen plomo en el cuerpo. No mienten. Las necropsias son brutales. Los han acribillado. Esto no son disparos disuasivos para que los chicos retrocedan. No. Esto es ejecución. Entonces, eso tiene una responsabilidad penal. Es imposible encontrar al autor material, ¿no es cierto? ¿Quién fue el que disparó tal bala? Pero, como institución, la Policía Nacional tiene que asumir reparaciones civiles, obviamente sanciones administrativas a los que participaron, a los suboficiales que colectivamente han participado en estos actos, y acciones de sanción administrativa también para el comando, además de las penales. La gente tiene que entender que en el derecho hay distintas formas de sancionar. Hay sanción política, hay sanción administrativa, hay sanción civil, hay sanción penal. Pero hay sanción, o sea, no se preocupen, hay sanción. 2 muertes así no van a quedar impunes. Va a demorar. Y con mucha pena, anoche la familia dominica se unió al pésame a la familia de Inti Sotelo, que trabajó en el convento de Santo Domingo como practicante, hizo todas sus prácticas como guía de turismo, le estudia turismo con nosotros. El padre Luis Enrique lo recuerda con mucho cariño y está muy, muy apeinado, lo contamos ayer. Un chico sano, un chico que no milita en ningún partido, que salió a apoyar una marcha porque creía firmemente que lo que estaba pasando estaba mal. Y hoy día su familia lo está velando y lo van a enterrar. Así de trágico. Muy bien, estamos con Iván La Negra con nosotros, vamos a hacer una pausa, regresamos, hay varios temas desde transparencia que tratar en este fin de semana trágico de verdad, porque ¿a qué costo, no? ¿A qué costo quieres hacer el cambalache que ha querido hacer el Congreso? Vamos a la pausa y regresamos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Amigos de Radio Santa Rosa, les debemos anunciar que llega lo que estabas esperando, la gran rifa virtual por el sostenimiento económico de nuestra emisora. Seguimos en nuestra gran cruzada en pro de nuestra querida Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú, anunciando que para el próximo viernes 18 de diciembre llega nuestra gran rifa virtual anual con grandes premios. Premios en efectivo y electrodomésticos a solo 5 soles el ticket. Puedes adquirirlos depositando en nuestra cuenta BCP 193 22 00 35 30 87 y envías el voucher a nuestro WhatsApp 959 679 662 y listo. A más tickets, más ayuda y más posibilidades de ganar. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, la Convención Radio Quibamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, también Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Apurímac, Radio Estación Solar, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. En la pausa, para nuestros amigos oyentes que nos siguen por la plataforma televisiva de Facebook, pusimos, no sé si has visto, Rosa María, tú, esa foto tan bonita donde están Miguel Grau y Francisco Bolognesi, que dicen nosotros los héroes del centenario, y llegan los chicos y dicen nosotros somos los héroes del bicentenario. Un homenaje para estos dos muchachos. Adelante, Rosa María. Adelante, Rosa María. Muy bien, efectivamente estamos con Iván La Negra, secretario ejecutivo de Transparencia. Transparencia siempre tiene pronunciamientos importantes en momentos críticos de la democracia peruana y tenemos que señalar que estamos en una crisis democrática muy seria y muy profunda. A esta hora, mientras hablamos, no hay presidente de la República, no hay vicepresidentes, no hay mesa directiva, toda la línea de sucesión presidencial que está en la Constitución ha desaparecido. No gobierna nadie en este momento en el Perú. Y es un momento trágico por eso. La gente me va a preguntar, bueno, ¿cómo salimos de esto? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo salimos de esto? Buenos días. Días tristes, ¿no? Días tristes y quizá la primera cuestión es entender que hay una enorme responsabilidad en el Congreso por todo lo que ha ocurrido y que la primera responsabilidad respecto a la salida de la crisis recae sobre ellos, recae sobre el Congreso. Ellos son los primeros que deben dar cuenta al país sobre todo lo que está pasando en el punto de vista político y son los que deberían, pues, incluso, ¿no? Pues en memoria de las personas que han fallecido, en memoria de toda esta situación de tristeza que estamos viviendo y en reconocimiento a su responsabilidad frente a ello, deberían actuar con un mínimo de responsabilidad, ¿no? Entonces el primer llamado es a que asuman esa responsabilidad. Y lo segundo que tenemos es un problema muy serio de representación. Porque creo que aquí tenemos a personas que lamentablemente no entienden qué implica la representación política. Representar es precisamente escuchar la voz de la gente. O sea, qué cosa más extraña esta de personas que en lugar de escuchar lo que ocurre literalmente al otro lado de la ventana en el que se encuentran,
solo miran hacia adentro y a intereses de muy corto plazo que en verdad en este momento valen nada, ¿no? Vale nada. O sea, es una situación muy, muy lamentable y de una enorme irresponsabilidad. ¿Qué pasa cuando los actores políticos en el Congreso no tienen palabra? Y eso es lo que hemos visto ayer. Te dicen, sí, lo ha contado Rocío Silva. Claro, por supuesto, pero lista única, postula. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Un truco? ¿Ganar tiempo? ¿Dejar en ridículo a los morados y decirles que ellos se asocian con los radicales? ¿Jueguitos políticos? ¿Qué estamos viendo ahí? Como son actores que solo miran hacia adentro, creen que el mundo se acaba en las paredes del Congreso, ¿no? Entonces siguen con un juego interno absolutamente ciego a lo que está pasando en el país, ¿no? Esa es una desconexión absoluta, ¿no? Y entonces, claro, todavía están pensando que con pequeños trucos es posible resolver sus entuertos internos. Y aquí ya no es una discusión hacia el interior, ¿no? Es una cuestión de la necesidad urgente de una respuesta clarísima al país sobre cuál es el rumbo para construir gobernabilidad. Y eso tiene unas consecuencias inmediatas sobre la vida de las personas. O sea, acá no está en juego solamente un asunto político, está en juego el bienestar inmediato de millones de peruanos. Y eso me parece espantoso, ¿no? No hay otra forma de calificarlo, no es un espanto lo que estamos viendo, y creo que tiene que haber una corrección inmediata, ¿no? No puede seguir esto más, ¿no? Estamos hablando de un vacío que afecta a dos poderes del Estado, al gobierno nacional y al legislativo. Esto es inadmisible, ¿no? Y no es que no tengan las herramientas legales y constitucionales para resolverlo, las tienen a la mano. O sea, no es un problema de leyes, normas, de constitución, es un problema de pura voluntad. No hay otra explicación. Ahora, si el Congreso no falla, nos ha fallado tantas veces, queda el Tribunal Constitucional. Ha adelantado su reunión para hoy, aunque la audiencia tiene que celebrarse el miércoles. Pero el tribunal tiene las herramientas legales también para hacerlo suficientemente flexible y adelantar su voto, aun cuando la motivación se publique después. Lo ha hecho varias veces. ¿Eso es posible? Sí, es un camino, y de hecho en varios comunicados, desde el primer comunicado que sacamos el mismo lunes, dijimos, Tribunal Constitucional, necesitamos una respuesta pronta. No podemos seguir esperando este tema porque, más allá de lo que decidan, sabiendo cuál es la línea de decisión, ya podemos tomar otras decisiones, ¿no? Pero no puede ser una situación de incertidumbre, y me parece bien que se haya convocado a este pleno y que hoy se ya marque una línea clara de lo que va a pasar. Eso creo que es lo que ahora está esperando el país, ¿no? Una línea muy clara de cuál es lo que va a hacer el tribunal. Le ha costado a mucha gente entender, porque yo a veces batallo sola, que lo que hubo el lunes pasado en el Perú fue un golpe de Estado, parlamentario, pero un golpe de Estado. ¿Cuál es la posición de transparencia frente a lo que pasó el lunes? Nosotros desde un inicio señalamos que había un problema de legalidad que tenía que zanjar el tribunal. Y de hecho, es la misma posición que tuvimos cuando ocurrió la disolución del Congreso, y hubo también una discusión sobre la legalidad del mismo. El mismo principio, ¿no? El tribunal tiene ese rol, precisamente de zanjar cualquier duda que hubiera sobre el uso de las atribuciones que tienen los poderes del Estado. Y es sano, porque además nos blinda ante futuras situaciones en las cuales se use el poder de manera arbitraria. Si lo pasamos por encima de eso, abrimos una puerta muy, muy peligrosa a futuras arbitrariedades. Pero tiene que ser rápido, porque no puede ser una cosa en que demore meses, ¿no? Porque eso es absolutamente pues incompatible con el tipo de situaciones políticas que estas respuestas pues enfrentan, ¿no? Entonces, ahí sí creo que también más adelante, ya cuando pasemos esta crisis, tenemos que repensar mecanismos rápidos, céleres, que permitan que el tribunal pueda actuar muy, muy rápido en situaciones en donde está amenazada la continuidad democrática del país. Claro, lo que pasa es que las constituciones no se escriben, ni tampoco el Código Procesal Constitucional, pensando en golpes de Estado. O sea, no hay una acción contra golpe de Estado, ¿no? Eso no existe, porque se presume que todos los que participan en una democracia no van a golpear su propia democracia.
Pero sí, creo que es una lección a aprender. Hay que poner una llave. El artículo 46 no basta, pero ha sido útil. Y eso sí hay que decirlo. Transparencia se ha caracterizado por movilizar a miles de voluntarios en todo el país para procesos electorales. ¿Qué piensan cuando ven la cantidad de jóvenes que han estado en la calle durante toda la semana, y el jueves y el sábado, en todo el Perú de manera multitudinaria? No creo que nadie en el Congreso esperó eso. De ahí las disculpas, todo el desfile de disculpas que hemos tenido el día de ayer, pero ¿qué piensan de esa fuerza que está ahí, que parecía dormida? Una de las pocas cosas positivas de estos días, para empezar, ¿no? Nosotros cuando, y acá te hablo en mi papel de profesor de ciencia política, cuando tratamos de explicar el sentido de la democracia para los peruanos, siempre hay un tema muy, digamos, diluido, ¿no? La gente menciona dos cosas cuando piensa en democracia: elecciones y derechos. Esas son las dos cosas. Que democracia es derechos para todos. Inclusive hay un trabajo muy bonito con jóvenes que se hizo hace muy poco tiempo, donde se preguntaba a los jóvenes: ¿ustedes qué piensan que es la democracia? La democracia es tener igualdad de derechos y que nadie ponga en riesgo nuestros derechos. Creo que lo que ha pasado aquí es que esta decisión, debido a la enorme desconfianza en el Congreso, al desprestigio que ha acumulado en estos últimos años, ha hecho que pensar que el Congreso va a controlar el poder haya activado esta sensación de que esto va a poner en riesgo mis derechos. Esto no se puede permitir. Entonces ha sido una reacción ante la arbitrariedad en el uso del poder. Digamos, si quisiéramos una interpretación politológica, diríamos es una reacción casi liberal, ¿no? Es decir, ante lo básico de cualquier democracia. La democracia protege derechos. No es un sistema solamente para ir a votar cada cierto tiempo, sino es un mecanismo de control del poder que tiene todas estas llaves que garantizan de que nadie puede usar el poder de manera arbitraria. Y ante esa situación, ante ese sentimiento de distintas miradas ideológicas, se ha reaccionado. Esto a mí, lo segundo, es muy importante, ¿no? O sea, que hay muchas agendas diferentes desde el punto de vista de qué hacer con el país, pero a nadie le ha gustado que se use el poder de manera arbitraria. Y lo segundo, que creo que es el otro elemento que ha disparado este elemento de movilización, es la sensación de que ya basta de usar el poder político para intereses particulares. Yes. Yo creo que eso es un elemento que ha tocado las fibras más hondas de la gente, que la gente dice: estas personas no vienen aquí para pensar en mí, sino solamente para pensar en sus bolsillos o de la gente que está cerca de ellos, o para sus intereses mezquinos de corto plazo. Y eso ya no más, ¿no? Y lo peor de todo, sí, dime, Rosa María. Uno de esos intereses ha tocado directamente a los jóvenes universitarios. Es decir, se están metiendo con una reforma que a mí me está garantizando una mayor calidad a mi educación. Entonces no puede, de esos abusos, ese en particular era uno que no iban a pasar los jóvenes. Yo creo que eso también, me coincido plenamente, es la sensación de que el poder del Congreso, que es arbitrario, va a ser ilimitado. Nadie le va a poner un pare. No, un momentito, alguien le tiene que poner un pare. Y además me están quitando mi educación. Y como si esto no fuera suficiente, asume un gobierno breve de una incapacidad casi limitada. No he visto tanta incapacidad y torpeza acumulada en tan pocos días. Digamos, la torpeza se acumulaban horas tras horas, ¿no? O sea, tú escuchabas qué estaban hablando los voceros cuando hablaban, y todo era de un nivel de irresponsabilidad en la declaración, de una desconexión absoluta con lo que era el país, que creo eso, digamos, sirvió para convencer. Si alguien tenía dudas sobre que esto estaba yendo pésimo, no les quedó ninguna duda después de declaraciones de las autoridades, ¿no? Y además lo del sábado, que forzó a todos a renunciar, ya implica graves violaciones de derechos humanos, organizadas por el ministro del Interior. Eso hay que decirlo. Organizadas, porque, a ver, cerrar una imprenta es un delito. La libertad de expresión no puede ser conculcada por la Policía Nacional. Y más aún, detener al dueño de la imprenta, al chico que había ofrecido los servicios de imprenta, y a una chica que estaba con él, y desnudar a la chica en la de Vincri, son graves violaciones de derechos humanos. Acribillar a dos chicos
porque los han acribillado, están repletos de orificios. Entonces ya la cosa escala no solamente al tema político sobre la democracia, sino algo bien concreto, que es los humanos, de las personas de carne y hueso, gasearlas. Sin duda. Y de hecho, por esa razón, uno de los comunicados que inmediatamente sacamos, al poco tiempo de empezar, es decir, ojo, acá hay riesgos, y un riesgo a los derechos fundamentales. Y luego luego un segundo que decía, están violando derechos, y eso es autoritario. O sea, ya no había discusión ahí sobre el carácter del gobierno. Y esto que hemos visto es como, a veces lo he sentido como una suerte de años 90 acumulados en 5 días, ¿no? O sea, un proceso de deterioro del Congreso, un proceso de toma del poder de actor autoritario, la reacción ciudadana. Esto que vivimos en casi 10 años, lo hemos vivido en 5 días, ¿no? Entonces, esto es, además creo, y otro elemento positivo, una de las cosas que a mí me preocupaba mucho era un país que llegaba al bicentenario con una generación de jóvenes que no había vivido el mundo autoritario. Y ahora sí, lo ha visto, y ha visto los efectos perversos que genera que el poder no tenga control y que puedan tomar decisiones que vulneran tus derechos. Creo que ya lo saben. Digamos, en un equivalente médico, han sido vacunados. Han recibido una pequeña dosis de lo que es el autoritarismo y eso genera anticuerpos. Esperemos. Yo creo que, claro, como ha sido cortito, no lo han podido apreciar, pero de verdad que es muy, muy complejo lo que estamos viviendo en este momento. Ahora, mesa directiva. Se tiene que nombrar una, tarde o temprano, aunque el Congreso se demore, el TCA resuelva antes. Y ahí también vemos, como te decía al principio, un problema que es dramático, que es los partidos no tienen palabra. ¿Cómo haces democracia sin palabra? No se puede. No se puede, politólogo, por favor. ¿Cómo hago democracia sin palabra? O sea, no se puede. Saluda a Vizcarra, se abraza, hacen así, saca. No vamos a vacar a Vizcarra, lo vaca. Luego, su partido le dice a Rocío Silva, nosotros te vamos a apoyar. Van a votar, no la apoyan. O sea, yo creo que la candidatura, lo he explicado temprano, de Rocío era inviable por otras razones. Pero si te dan su palabra, ella dice, me ha mirado a los ojos Luna y me ha dicho, sí, vamos a votar por ti. Y me ha mirado a los ojos y ha dicho, no. Sí. Bueno, mira, es un tema, mira, voy a usar un par de ejemplos, ¿no? Mira, uno que es, disculpa el academicismo, pero Emmanuel Kant decía, toda república puede funcionar si al menos los demonios se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, hasta una república de demonios puede funcionar si todos acuerdan cumplir ciertas reglas. Pero si no las cumples, no hay manera de que funcione algo, ¿no? Y la segunda es que hasta las mafias funcionan bien cuando todos respetan los acuerdos. Claro, de verdad, hasta en la cárcel, hasta la gente más lumpen, no dice respeta, siempre te dicen no, respeta, o sea, hay una cosa atrás de que ya llegamos a un acuerdo, pues, ¿no? Entonces, vamos a dividir el botín de esta manera, ¿no? Pero no, o sea, ayer lo que hemos visto es ya la debacle absoluta de la forma democrática de gobierno. Sin acuerdo no hay democracia. No son capaces de respetar su propio acuerdo. Eso es un elemento gravísimo, ¿no? Porque eso además le da un mensaje a la gente que está viendo esto, ¿no? Yo creo que también estamos viendo que ciertos grupos ya se encuentran, pues, creo, en una situación de absoluta nulidad respecto a las elecciones que vienen y no se dan cuenta también, ¿no? Bueno. Y además, creo que otra discusión que hubo en estos días es el tema de la legitimidad, ¿no? Claro. No se puede gobernar sin legitimidad. Creo que es otra lección de estos días. No se puede gobernar sin legitimidad. Tienes que construir un mínimo de legitimidad. Y la legitimidad, ¿en qué está basado? En la confianza. Entonces, si todas las señales que das es de absoluta falta de confianza, entonces no tienes cómo tomar decisiones que sean aceptadas por la gente. Entonces, yo creo que ahí el camino de la mesa directiva es un camino muy complicado en estos momentos, porque las vías que tienen para construir un mínimo de confianza son muy limitadas, muy limitadas. No pueden colocar en la mesa directiva a personas que han estado involucradas con los actos que han generado tremendo daño al país. No es posible, o sea, hay un problema ahí de legitimidad mínima
que tienen que ser conscientes, ¿no? Y entonces, si ese es el punto de partida, cualquier cosa que salga por fuera de ello va a generar más problemas que soluciones. Miren, aunque se demoren, más rápido va a resolver el Tribunal Constitucional que el Congreso. De verdad, más rápido. Porque al final vamos a terminar en una situación en la que Vizcarra va a ser repuesto. No creo que haya otra salida. Con este Congreso, que no es incapaz de lograr un acuerdo, Vizcarra va a ser repuesto porque se necesita un presidente, muy débil probablemente, pero con el apoyo del 50% del país yo creo que tiene la legitimidad suficiente para gobernar. Y porque además, a pesar de todas las acusaciones de corrupción contra él, se le ha percibido como una víctima de un golpe, de una circunstancia, no como, digamos, la salida razonable de una persona que ha delinquido. Entonces, eso le puede dar cierta legitimidad hasta el 28 de julio. Pero hay una cosa más. Si el tribunal resuelve que vacancia por incapacidad moral no significa tener 87 votos, ya no lo pueden vacar. Y eso le va a dar cierta estabilidad de aquí hasta el 28 de julio. Se acabaron las vacancias. Él no puede disolver el Congreso, pero tampoco lo pueden vacar a él. Se acabó la vacancia. Y van a resistir los embates populistas del Congreso utilizando el Tribunal Constitucional y los mecanismos de observación, etc. Es la única salida. A esta altura, la única salida. Sí, ahora, más allá del tema de la salida, que como bien señalas, tiene que haber alguna, porque esto no podemos quedar en la nada política, este vacío tiene que llenarse. También hay ciertas condiciones que creo que hay que apuntar, ¿no? Inclusive en el escenario, digamos, de un punto de retorno al lunes, digamos, el lunes pasado me refiero, ¿no? Regresamos al lunes pasado. Ya. No puede ser el gobierno igual. No. No puede ser. Tienen que haber... No importa quién asuma ahora la presidencia, está claro que el mensaje es, no podemos seguir igual, tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios, implica para empezar, ¿no? Trabajar, para que hayan elecciones que sean confiables para la gente, necesitamos un gobierno que esté completamente alejado de todos los intereses que están acá sobre la mesa, ¿no? Tienen que salirse de esos intereses, tienen que alejarse, tener un manejo además claramente diferenciado, ¿no? de cualquier tipo de conducta autoritaria y demás. Tiene que estar fuera de eso, de garantizar completamente un respeto absoluto a derechos humanos, y luego tiene que haber una agenda, dos tipos de agenda, una agenda de la emergencia que ya veníamos arrastrando, que esa tiene que atenderse, y reparar los daños causados en estos 7 días. Porque hay daños profundos, hay familias que han perdido a sus hijos, hay personas que han visto todavía que no encuentran algunos de estos jóvenes que todavía no son ubicados, hay daños a personas, hay violaciones de derechos humanos que se han producido. Todo tiene que ser debidamente investigado y en su momento juzgado, con el debido proceso, con todas las reglas, pero tiene que prometerse eso inmediatamente. Es un elemento adicional de legitimidad que tiene que tener el gobierno que viene. Claro, y eso implica, sobre todas las cosas, lo que pasa, mucha gente de afuera me preguntaba, pero si Merino ha dicho que va a respetar las elecciones, yo le decía, el problema es que nadie le cree. Yo no le creo. Y el problema es que estos congresistas son increíbles. De verdad, no les creo nada. Pero yo sí le podría creer a Vizcarra que sí está interesado en irse el 28 de julio. Que tiene el mayor de los intereses. Porque sí le explicaba a todo el mundo, miren, y acá nuestro invitado es politólogo, nadie da un golpe de Estado para quedarse 8 meses. No se ha visto en la historia de la humanidad romper el orden democrático en una maniobra ilegal para quedarte 8 meses en el poder. No tiene sentido. Sobre todo, además, cuando quieres desmantelar la reforma universitaria, quieres usufructuar del presupuesto para las obras para tu pueblo. No puedes, o sea, no iban a haber elecciones. La pandemia, los brotes, qué sé yo, cualquier excusa, ¿no? La inestabilidad política, la violencia a los jóvenes, porque además a los jóvenes, hay que decirlo, los han terruqueado, les han dicho violentistas, les han dicho que cuando pasa el fútbol, además, como decías tú, ¿no? Declaraciones cada una más loca que la otra, ¿no? Ya les dije, pero si ya les dimos carro para que salgan los domingos, entonces, ¿de qué se están quejando? Yo decía, ¿perdón? A ver, ¿cuál sería el escenario feliz del Perú?
En estos días me dicen que estoy muy negativa, así que vamos a tratar de hacer. ¿Cuál sería el escenario feliz en esta semana? O sea, donde dices, ya, ahora sí. Ya, pero hay que entender que dada los limitados recursos políticos que tenemos ahora, cualquier salida va a ser imperfecta. Yo creo que primero hay que bajar las expectativas. Okay. O sea, no podemos resolver en unas horas todo un desmadre de décadas, ¿no? Que ahora se están evidenciando sus efectos. Pero sí podemos empezar un camino. Yo creo que el mensaje debe ser, vamos a empezar un camino, vamos a empezar a ordenar esto, y el primer paso es constituir un gobierno con un mínimo de confianza y legitimidad que garantice elecciones bien hechas y que vaya remediando los problemas que se han generado inmediatos y que no ponga las manos en políticas o reformas que ya no tienen legitimidad de cambiar. Creo que esa primera elección es, no toques la ley universitaria, no toques esto, ya no tiene legitimidad. Te has quedado con cero legitimidad para hacer cualquier tipo de cambios. Esto que ha pasado con el Tribunal Constitucional, que ya han dicho que la selección ya se acabó, que no lo van a hacer, que lo van a hacer el próximo Congreso, hay que insistir en eso, no pueden tocar, por ejemplo, algo como ello. No pueden tocarlo, ya han perdido toda legitimidad. Mira, nosotros en Transparencia éramos, digamos, muy institucionales, como tú dices, ¿no? A veces es muy institucional, dijimos, miren, tienen una función de nombrar a los miembros del tribunal, tienen que ejercerla, pero háganlo bien, a un proceso ordenado, bien hecho, un concurso bien ordenado, y claro, dicen, no, qué ingenuos que son, no, es que no somos ingenuos, sino que en realidad ese es lo que nos toca, ¿no? Que todos cumplan con su rol. Pero mira lo que pasó, y desde el primer momento dieron señales de que no querían para nada hacer las cosas bien, ¿no? Un concurso mal hecho, mal diseñado, luego sacan a postulantes sin ninguna razón, una persona va con su título original y dicen, no, porque pedimos copia. Oye, pero es el original, o sea, hay un nivel ya de kafkiano, ¿no? O sea, ya el proceso era, pues, en realidad, una literatura folclórica, ¿no? O sea, tú estabas ahí mirando algo realmente que uno no podía comprender cómo podía llegarse a ese nivel de desfachatez, ¿no? Ya no hay otra palabra, ¿no? Era un asalto. Un asalto, exacto. Un asalto. Ahora, mira tú que no es casual que lo primero que ha pasado el día viernes es que APP, Somos Perú, bueno, obviamente el Partido Morado y Rocío Silva San Esteban también salieron de esa comisión. Pero ¿por qué APP? ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es al actual Tribunal Constitucional, en esa lógica es, yo te dejo hasta el próximo año, pero no me pongas a Vizcarra. Mira, o sea, hay una lógica de negociación disparatada, pero está ahí. Porque lo que estábamos viendo era un asalto a mano armada. O sea, habían asaltado el Ejecutivo, tenían que asaltar el poder del Tribunal Constitucional, porque si tú asaltas el Ejecutivo y no controlas el Tribunal Constitucional, vas a caer. Si controlas los dos a toda velocidad, tienes todo controlado. Ya controlas a la policía, reprimes, tienes todo controlado. Manual básico, ¿no es cierto?, del golpista. Hay que controlar algunos poderes del Estado, los que tienen más fortaleza. Y sí, el viernes sale. ¿Y por qué sale? Para decir, no. Ya, nos echamos para atrás, pero no me pongas a Vizcarra, ¿no? Sí. Martín Tanaka dice que él creía que lo que querían los congresistas era otro Merino. O sea, un personaje del mismo perfil de Merino, es decir, de uno de los grupos golpistas, y regresar de nuevo a eso, y que por eso ayer se frustró todo. Sí, no, eso es absolutamente inviable, ¿no? No hay manera de ir por ese camino. Ahora, claro, también, que creo que esto hay que señalarlo, tenemos otro problema bien importante en manos, ¿no? Porque toda esa energía que se ha desatado tiene que ser canalizada. Claro, tenemos elecciones, por fortuna tenemos elecciones pronto, entonces hay una manera de canalizar a través de elecciones, ¿no? Pero esas elecciones hay que mirarlas más allá de que sean justas, libres, bien hechas. Hay una enorme necesidad ahí también de un esfuerzo ciudadano de tratar al menos de reducir los riesgos más serios sobre ese proceso. Y no me refiero ya a la parte procesal, sino a quién elegimos.
Porque hay un enorme riesgo de que volvamos a tener un Congreso con características similares, desconectado de la gente, solamente ligado a intereses particulares, porque las cuestiones claves de la reforma no llegaron a aplicarse a tiempo y algunos ni siquiera pudieron aprobarse. Entonces vamos a volver a elegir a gente a través del voto preferencial, ¿no? Partidos que se han formado a última hora, gente que en realidad va a llegar ahí, pero no por ningún compromiso ideológico, sino por un tema puramente pragmático y táctico de tener alguien por quien votar, por quien postular, perdón. Entonces, eso es muy, muy serio, ahí tenemos una tarea sin duda importante. Y la otra cuestión que quería decirte, solamente, disculpa que te corte, es el tema de cómo establecemos lazos entre el nuevo gobierno y la gente, porque la gente quiere, hay muchas demandas, ¿no? Entonces tiene que haber caminos, formas de conectar con estas demandas, digamos, se requiere ministros y ministras muy arrogantes, con mucha capacidad de abrir espacios para conversar sobre estos temas de gestión inmediata, ¿no? Yo creo que eso es parte de la agenda para canalizar, ¿no? toda esta fuerza social que se ha visto en estos días. Claro, pero además considerar algo, ¿no? Hay gente que se siente ahorita muy frustrada porque dice, pero si a estos los escogimos en enero, o sea, y ustedes, y otros dicen, ustedes los escogieron, ¿ah? Proceden del voto popular, claro, pero la solución, la respuesta no está ahí. Sí los escogimos, pero no los escogimos para esto. Ellos no ofrecieron esto. Ellos ofrecieron reforma política. Ellos ofrecieron eliminar la inmunidad parlamentaria. Esas fueron las ofertas de campaña. Y ese es el problema. La desvinculación entre oferta y acción. O sea, nadie escogió a este parlamento para vacar a Martín Vizcarra. O sea, si nuestro objetivo es vacar al presidente de la República, y ahí yo decido si voto o no voto. Pero nadie se presentó en campaña a decir que el objetivo era vacar al presidente Vizcarra. Nadie se presentó en campaña a decir que iban a demoler la reforma universitaria. Nadie se presentó. Entonces, de nuevo, el tema de la mentira es un tema que está como pegado al ADN de estas organizaciones políticas. Todo es mentira. Todo, su oferta, sus pactos, todo es mentira. Y es bien difícil para el elector, con tanta mentira encima, poder discernir. ¿Cómo disiernes? ¿Cómo disiernes si no haces sin mentir? Sí, porque normalmente los políticos, digamos, en la política no hay un ejército de santos, ¿no? Sino gente, digamos, normalmente que toma decisiones basado en cálculos muchas veces, ¿no? Eso pasa en todo el mundo, eso no es una cosa que solamente pasa en el Perú. La cuestión es que, ¿por qué toman decisiones sensatas? Yo estoy hablando de decisiones, pues, digamos, basadas en la virtud absoluta, ¿no? Sensatas, ¿no? ¿Por qué toman decisiones sensatas? Lo toman porque hay costos por ser insensato, o sea, porque hay una consecuencia por ser insensato, ¿no? Pero las personas que están, digamos, nuestro sistema es tan perverso que hemos creado un mecanismo por el cual premiamos la insensatez. O sea, el insensato no tiene costo, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Por muchas razones dicen, no hay problema, no pasa nada, si tomo esta decisión ya me elegirán nuevamente porque no dependo de partidos. Mire a otro partido, ¿no? Mañana volveré a mi trabajo que tenía antes y no pasa nada, ¿no? Lo que me interesaba era sacar una ley para mis negocios y ya, si mañana no me quiere el ciudadano, no importa, ¿no? Entonces, no tenemos, exactamente, entonces es un mecanismo perverso, ¿no? Que genera esta irresponsabilidad tremenda sobre el cargo público, ¿no? Y eso es fatal, eso hay que corregir inmediatamente si no queremos volver a estar en esta situación. Y por otro lado, tienes toda la razón sobre el tema de la desconfianza, porque ya éramos el país en América Latina con mayor desconfianza en la política y los políticos, ya lo éramos, ¿no? ¿Te imaginas ahora esas cifras cómo van a salir? Va a ser un nivel de desapego, y aquí viene otro riesgo, ¿no? Porque, por fortuna, este movimiento que hemos visto ha sido prodemocrático, ¿no? Digamos, podemos haber, como digo, distancias sobre la democracia, pero es prodemocrático. Pero pudo haber sido también un movimiento proautoritario eventualmente, eso pasó en otros países, ¿no? El populismo en muchos caminos de otros países ha estado ligado al autoritarismo abierto, ¿no? Entonces, que por fortuna no ha pasado acá,
pero si seguimos minando la democracia y seguimos minando la confianza, estamos abriendo espacio para que ese tipo de opciones tengan mayores posibilidades, y eso sería fatal para el país, ¿no? Así es. Bueno, Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Yo espero de todo corazón que tengamos elecciones el próximo año, que Transparencia haga su trabajo. Va a ser duro esta vez, pero y muy importante, y que creo va a poder reclutar miles de voluntarios en todo el país para poder salvar unas elecciones que van a ser difíciles, con muchas complicaciones, hasta complicaciones sanitarias. Pero sí, tenemos que sacar adelante la democracia a como dé lugar. Muchísimas gracias a Transparencia. Y Abel, nos vemos María, hasta pronto. 9:18 de la mañana, nos vamos despidiendo. Hay muchos homenajes. Iván, no te vayas, me dice Abel que tenemos preguntas. Es el problema de la comunicación virtual, que no lo veo. Doctor, pregunta, ¿se puede adelantar las elecciones para salvar este momento tan difícil que nos está pasando? Adelantar las elecciones. Pero no es que es bien complicado en un contexto en el cual en realidad las elecciones ya están en marcha, o sea, las elecciones ya están en marcha, para empezar. Por si acaso, en 2 semanas son las elecciones primarias, elecciones internas de los partidos, son 2 semanas. O sea, ¿qué vas a adelantar ahí ya? O sea, ya está todo ya encaminado, ¿no? Inclusive si quieras acortar un poco en los plazos, ¿qué ganarías? Unas semanas, ¿no? No tendría ni mucho sentido, ¿no? En verdad, por ahí no me parece que hay un camino muy claro, ¿no? La situación del señor Merino, él sigue de congresista, porque él, me pregunta, han renunciado a la presidencia de la República, pero no a la presidencia del Congreso. ¿Cómo es su situación? No, la dos. Ya no es ni presidente de la República ni presidente del Congreso. Ahora, hay una cuestión jurídica pendiente que depende de lo que diga el Tribunal Constitucional. Porque si el Tribunal Constitucional, por ejemplo, dijera que todo fue nulo desde el lunes, él nunca fue presidente. Entonces, digamos, eso va a depender de esa decisión. Y claro, a partir de esa definición también hay una serie de consecuencias también sobre sus eventuales acciones legales que puedan haber contra él. Yo ya sé que hay varios pedidos que se han hecho para que el Ministerio Público inicie investigaciones. El señor Merino va a estar en muy serios problemas, ¿no? En los próximos meses, cuando tenga que empezar a dar cuenta de todo lo que hemos conversado ahora, ¿no? De todas las acciones que se han llevado a cabo afectando derechos, ¿no? Sin duda él y los ministros que eventualmente tomarán decisiones ligadas a esto están en problemas muy serios, ¿no? Así es. Esa es una curiosidad que tienen los oyentes. ¿Por esta semana le corresponde al señor Merino un sueldo de presidente? No. Mire, el problema, les voy a explicar algo a nuestros oyentes para que se queden tranquilos. El presidente gana menos que el congresista, ¿ok? Entonces lo que le conviene es su sueldo de congresista, no su sueldo de presidente. Así que tranquilos, le van a seguir pagando como congresista. El mandato del congresista es irrenunciable, por eso es que no puede renunciar a la presidencia del Congreso. ¿Ok? Sí. Además está una ley. Además está una ley de pan y agua, pero que tiene esa lógica. Si el mandato es irrenunciable, entonces quien es presidente del Congreso no puede renunciar. Porque al renunciar a la presidencia del Congreso, ¿no es cierto? Él es presidente del Congreso porque es congresista. Y ese mandato es irrenunciable. Así que no hay forma. Le van a pagar su sueldo de congresista, tranquilos muchachos. Nada más. ¿No? Así es. Bien, no creo que después pida una pensión vitalicia, ¿no? Tampoco me echaraos, así que cálmense todos. No les corresponde. Lo de la pensión vitalicia también preguntan. ¿Los presidentes reciben pensión vitalicia? Sí. Los constitucionales. Solo los presidentes constitucionales. Nada más. O sea, Merino no va a recibir pensión vitalicia. No. Ahora, hay varios que la tienen embargada, pero eso es otra historia. Gracias, doctor, muy amable. Muy bien, Abel. Yo me voy despidiendo porque
Hasta luego. Hoy día tenemos agenda complicada. A las 12 del día TC, 2 de la tarde se reúne la Junta de Portavoces. Pleno se reúne a las 2 de la tarde. Junta de Portavoces a las 10 de la mañana. El Partido Morado ha presentado una lista solo morada. Y vamos a ver qué sucede. Porque de verdad es imposible contarles lo que sucede. Porque todos mienten. Aún cuando yo llamara a los congresistas y les preguntara me van a mentir. No hay forma de que te digan la verdad. Entonces ya cuando un político te miente ya no lo vuelves a llamar. Te mienten una vez, pero ya mejor no. Entonces yo hablo con los que no me mienten, que son realmente muy pocos, la verdad. No tenemos invitados. ¿Perdón? No tenemos invitados, todos nos mienten. Todos mienten. Ahora, a veces vienen y nos divertimos pues un rato poniendo en evidencia sus mentiras, pero en general mienten. Y el problema es que cuando eso sucede, no se puede gobernar. Hay que entenderlo. Me ha encantado la frase de Kant que ha citado Iván La Negra, ¿no? Se puede gobernar cuando hasta los demonios se ponen de acuerdo. Pero se tienen que poner de acuerdo y no quieren ponerse de acuerdo. Ya está. María, permíteme leer la lista que Betty me acaba de pasar, la lista de chicos que todavía no aparecen. Sí, por favor. Antonio Ninacóndor Quispe, Fanny Isabel Portilla Lescano, Gabriel Rodríguez Medrano, Gonzalo Huarcaya, Johnny Almenaro, Robert Delgado González, Robert Huaraca Villanueva, este es menor de edad, tiene 17 años, Luis Fernando Araujo Enríquez y Yair Alejandro Solano Canluz. Si alguien saben algo de ellos, por favor, comunicarse urgentemente con la Coordinadora de Derechos Humanos. Es urgente, sus familias están desesperadas, chicos que salieron a la marcha y no han vuelto. Y tenía una pregunta para ti, Rosa María. En el resto del país, la policía no se ha portado tan mal como en Lima. Entonces, significa que... Y en Lima, solo en el centro. No en Miraflores, no en Los Olivos, no en Villa El Salvador, no en San Borja, no en La Molina, solo en el Cercado. Son órdenes. Son órdenes. A la policía se le dio la orden de disparar en el centro de Lima. Los chicos querían llegar al Congreso. Ayer ha estado todo el mundo en el Congreso, no ha pasado nada. Todo pacífico, perfecto. Los chicos querían llegar al Congreso. Siempre hay ese problema. Querían entrar por Abancay al Congreso. Y lo cerraron. Y a la altura del parque universitario se armó en Abancay una batalla campal. Y ahí han disparado, han gaseado y gaseado y gaseado. Te digo, ese es todo el problema. Tenían órdenes, pero claro, y órdenes y el armamento para hacer lo que hicieron. Porque el policía sale armado porque lo arma el Estado. Por eso es que el ministro del Interior, Ángelo Flores Arauz, y el presidente de la República y del comando policial completo tienen responsabilidad por graves violaciones a los derechos humanos. Tienen enorme responsabilidad. Acá hay muertos y heridos y violaciones a la libertad de expresión. Un cierre de imprenta y ataques directos a periodistas. O sea, la lista de los culpables es larga. Pero ahora en el programa que viene, que tengo en RTV, voy a hablar de los culpables. O sea, acá hay culpables. De lo que ha pasado este fin de semana, y reitero, son responsabilidades civiles, administrativas, penales y políticas. Son de distinta naturaleza. Pero empecemos con las civiles. Estas familias víctimas tienen que ser resarcidas por el Estado. Tiene que haber una reparación. Porque si no, la policía sigue actuando de una manera que es inaceptable. Administrativas, tienen que haber procesos internos y que las personas responsables dentro de los comandos policiales reciban las sanciones que correspondan, que pueden llegar a la destitución. O sea, te arruinaste tu carrera, de eso estoy hablando, de tu carrera policial arruinada, por haber atendido órdenes violadoras de los derechos humanos. Porque no están permitidos los policías cumplir órdenes que violen los derechos fundamentales. No hay ley que cambie eso.
¿ok? Luego tienes responsabilidades políticas que en este momento no se van a purgar porque ya no está ninguno, pero tienes responsabilidades también penales. Acá hay homicidios. Culposos, de acuerdo, pero tiene que haber sanción penal. ¿Cuánto tiempo de pena privativa de la libertad te van a dar por un homicidio culposo en un disturbio? Poco, mucho, no lo sé, pero tiene que haber una sanción. Porque tiene que quedar claro que está mal. Muy mal. Para que no se vuelva a repetir. Muy bien, Abel. Bien, Rosa María, llegamos a la parte final. Yo quiero recomendar un videíto, Rosa María, porque hay personas que, yo sé que yo tampoco veo, pero dice que en algún programa se han referido a ti. Sí. Bueno, yo creo que todos los programas se refieren a nosotros, Abel. Que miren un videito que está en YouTube que dice RMP, estas son las personas que respaldan a la coordinadora republicana, para que conozcan. Sí, yo lo colgué, es de hace un año. Es del 31 de octubre del año 2019. Ahí van a entender un poquito por qué su fastidio. Porque lamentablemente han quedado en evidencia. Son grupos que pululan alrededor del poder con una visión absolutamente fascista de la vida y del poder, y creen que pueden asaltarlo sin que pase nada. Bueno, pues ahí tienen lo que les ha pasado. Todo el pueblo caminando, protestando. Porque no representan, no son viables. Es como Rocío Silva Santisteda, de nuevo, que es una persona honrada, trabajadora, una persona decente, pero sus ideas económicas no son viables. Como no son viables las ideas de Antero Flores Arauz y su coordinadora republicana. No es viable. Es dar bandazos. En este momento se necesita una opción centrista, más amplia, que aglutine las ideas más o menos de todos para conducirnos a un proceso electoral. Nada más. Nada más. Ni siquiera reformista. No olvídense, ningún cambio. Eso es lo que se necesita. No puede salir de los congelados a los incendiarios. Ahora, a los congelados no les gusta. Bueno. ¡Qué pena! Me da exactamente lo mismo. Es evidente, miren, toda opinión genera controversia. Y yo opino. Pero opino con la Constitución en la mano, con la ley en la mano, cosa que molesta a muchas personas que no conocen ni la Constitución ni la ley. Entonces, claro, les molesta que se los recuerdes. Pero qué pena, pues, ¿qué vamos a hacer? Como dice el video se llama RMP está en YouTube. Estas son las personas que respaldan a la coordinadora republicana, para todos los que quieren, porque me están preguntando el video. Yo en mi Twitter. Entonces, claro, todo el porqué, pero además, ¿por qué lo hicimos? Porque esa coordinadora republicana publicó videos difamatorios contra mí, contra Diego García Sayán, contra Gustavo Gorriti, contra Paolo Lugaz. O sea, armaron piezas difamatorias que las han descolgado. Y yo dije, me difamas a mi familia, además, a mi familia. Un momentito, te metes con mi familia, yo no me conozco. Métanse conmigo, me da exactamente lo mismo. Pero se metieron con mi familia. Y ahí sí están muy equivocados. Yo no me iba a quedar callada nunca. Entonces leí el comunicado fundacional y a sus asociados que estaban detrás de la difusión de videos difamatorios. Los retiraron, pues. Los retiraron. ¿Contra quiénes? Contra las personas que defendemos la Constitución y la ley en el Perú. Y que hacemos un trabajo periodístico que pone en evidencia a Facholandia, pues. Ese es todo el problema. A Facholandia no le gusta que le recuerden que hay una Constitución. Son autoritarios. Y ese es el problema. Muy bien, nos tenemos que ir. Nos vamos hasta mañana. Ojalá que con buenas noticias y esperamos con presidente y mañana. O algo que se le parezca. Muy bien. Nos vemos. Cuídate mucho. Chao, chao. Hasta aquí,
A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.